A continuación, las colegas Andrea Magdalena Graciano, Graciela Urbina y María de los Ángeles Maison continúan con el tema de la educación. Esta vez se van a enfocar, ¿cierto?, en la formación de jóvenes profesores en la Universidad de Luján, de La Plata. Hacen un análisis bastante interesante sobre problemas del currículum, la formación, problemas sociales relativos a los orígenes de los alumnos, de las prácticas pedagógicas y de formación, y se hacen álgidas preguntas, ¿no?, para establecer modelos de discriminación y formas de superación de estos problemas sociales. Bueno, este trabajo que presentamos es una experiencia que realicé yo y después trabajé con mis compañeras, mis colegas, en un análisis posterior. Es una experiencia que se desarrolló en un instituto de formación docente en el conurbano bonaerense, que es una zona muy conflictiva de la provincia de Buenos Aires. La mayoría, los estudiantes son la mayoría mujeres que ya se reciben de maestras, es el 4º año de sus estudios superiores y esta matrícula está conformada por madres, un número muy elevado realiza trabajos informales, son pobres en su mayoría o de sectores populares y muchos de ellos pertenecen a pueblos originarios, aunque por procesos de migraciones se han dado los borramientos de sus identidades, tanto en sus lenguajes como en sus pautas culturales. Bueno, a partir de esto, los primeros interrogantes que nos propusimos empezar a responder tenían que ver con qué potencialidad presenta la escritura para hacer conscientes procesos vividos de sojuzgamiento, cuáles son los primeros espacios de discriminación cultural y social. Esto por un lado, y por otro lado, ¿por qué la escuela juega un doble papel en la constitución de sus actividades? Ya que por un lado observábamos que la escuela tiene la capacidad de construir procesos de emancipación social, y por otro lado, sin embargo, sojuzga, violenta, silencia y construye marcas indelebles en las identidades, discriminando y excluyendo. Bueno, estas fueron nuestras primeras preguntas. Bueno, a partir de esto empezamos a trabajar sobre algunos ejes: la escritura autobiográfica y el relato oral, posibilidades de desafiar silencios y búsquedas de alternativas. Bueno, acá queríamos tomar un poema de una filósofa española, Chantal Mayal, escribir para decir el grito, para arrancarlo, para convertirlo, para transformarlo, para desmenuzarlo, para eliminarlo, escribir el dolor, para proyectarlo, para actuar sobre él con la palabra. Bueno, la asignatura desde la cual se comenzó a trabajar es Pedagogía Crítica de la Diferencia. Comenzó siendo una actividad de cátedra y luego se fue instalando como una usina que iba produciendo nuevos saberes e invitaba a pensar nuevas cuestiones. El trabajo consistió de 3 momentos. El primero era una reflexión sobre las identidades y concebíamos las identidades como una cuestión histórica, no esencial, no fija, como un proceso que siempre tiene posibilidades de construcción y reconstrucción y es contradictorio también. El segundo momento es un momento de escritura autobiográfica, que es la historia del propio nombre en términos singulares, y por otro lado las historias de discriminación vividas por las futuras maestras. Y un tercer momento que era un relato oral de lo sucedido. Esto era un trabajo totalmente simétrico, donde se buscaba una cuestión sumamente horizontal,
Se solicitó no realizar comentarios en la parte del relato oral, ni interpretaciones sobre los diferentes testimonios que iban dando las estudiantes. Suspender los juicios nos permitiría construir saberes desde otros lugares y dar espacio a saberes soterrados, subterráneos, y era una manera de construir un nuevo pensamiento. En este sentido nos inspiramos un poco con Jacques Rancière, que dice: quien quiere emancipar a un hombre debe interrogar a la manera de un hombre, y como los sabios, para ser instruido y no para instruir. Y también animados un poco por el pensamiento de Paulo Freire como pedagogas latinoamericanas. Con respecto a la escritura, también trabajamos desde la idea de que la escritura tiene que ver con la vida de cada uno, y es un recuento narrado de uno mismo a otro, ya sea por iniciativa propia o por solicitud. Su enunciación es un poderoso dispositivo o estrategia para producir la vida, configurar la identidad y muy especialmente conocerla. Además, en estos procesos de escritura, cada uno va desplegando un interjuego que le permite a la vez ser autor e intérprete de sus acciones. La autobiografía convierte la vida en texto, ya sea de manera implícita o explícita. Solo a través de la textualización uno puede conocer su vida. En este sentido, es un español, Bolívar, que nos anima a esta cuestión. Vamos a trabajar con citas de las autobiografías de las estudiantes. Siempre intenté destacarme con mis notas para demostrarle a los demás que, aunque fuera la hija de la portera que había llegado solo a segundo grado de la primaria, tenía la capacidad de la inteligencia. La nueva frustración sería que la directora decidiera que ese año el diploma a la mejor alumna lo llevaría Analía, porque sus padres habían colaborado mucho durante ese año. Los estudiantes, a partir del dispositivo propuesto, comienzan a reconocerse en la historia del otro como un juego de espejos, a modo de reflejos entre sujetos. Estos procesos son fruto de condiciones materiales de existencia. Las historias de discriminación son, en casi todos los relatos, partes de los discursos hegemónicos. Mi maestra de cuarto grado tenía parte del alumnado como favorito. La otra parte estaba porque no le quedaba otra. Ahí estaba yo, y teníamos ciertas características, como ser humildes, morochos, extrovertidos. Creo que esto era suficiente como para llevarnos y revisarnos la cabeza con frecuencia, y luego con gestos desagradables decir delante de todos: decile a tu mamá que tenés piojos. Ella era igual a nosotros, morocha, salteña, petiza, y no tenía mucha plata. Algo feo le había pasado a esta mujer para tratarnos así, reproduciendo discriminaciones. Entendemos también que esta experiencia autobiográfica y sus relatos no los entendemos como un género determinado ni un canon científico específico, sino como un entrecruzamiento de diversas tradiciones teóricas como la pedagogía, la antropología, el psicoanálisis, la historia oral. En últimas, continuando con narrativas de los futuros docentes, continuando con las narrativas autobiográficas, otro futuro docente decía: siempre me ofrecía para participar en todos los actos escolares. No había ni uno en el que no participara. Me encantaba ser vista por todos en el colegio, y mi gran sueño era actuar de dama antigua. Lamentablemente ese sueño nunca se cumplió. Yo era, soy y seré morocha. Por ese motivo el carbón no era necesario para pintarme la cara, y la nena rubia del grado quedaba hermosa con su vestido de dama antigua. Entonces, para cada acto del 25 de mayo, yo siempre actuaba de negrita. Nunca me dejaron ser dama antigua. Creo que hasta el día de hoy sigo soñando con poder ponerme una peineta y un mantón para poder actuar en algún acto.
La escritura despliega algo representado de uno mismo que posee la capacidad de ser articulado y materializado en un texto. La escritura y el lenguaje nos posee a nosotros mismos. El lenguaje nos va apropiando. En síntesis, es un instrumento del orden de lo humano. Estas narrativas de escritura personal constituyen un recurso para comprendernos en la relación histórica entre los sujetos y en la dinámica de la sociedad desde una perspectiva contemporánea. Las palabras encarnadas en la escritura, que está en nuestra hipótesis, golpean la conciencia y en algunas circunstancias permiten que algo del propio deseo, los miedos, las frustraciones pasadas puedan nombrarse y sean verbalizadas, pero a la vez produzcan un saber sobre sí mismo y los vínculos con los otros. En la voz de otro futuro docente, a través de las autobiografías, descubrí que la identidad es lo más importante que tiene una persona, que tarde o temprano queremos saber sobre nuestros orígenes, quiénes somos y de dónde venimos. Bueno, a partir de todas estas escrituras y autobiografías, empezamos a conceptualizar una idea que tiene que ver con memorias de la discriminación. Escribir con derecho al llanto, escribir para curar, para guarecerse, escribir como si cerrase los ojos, para no cerrarlos, para mover la mano y seguir, y su curso y para sentirse viva. Partimos de la concepción de que lo social y nuestra propia vida en tanto singular es portadora de memorias en plural, muchas en pugna, en lucha, porque la sociedad va construyendo sentidos sobre el pasado, que es individual y a la vez compartido. La memoria tiene una naturaleza social, esto es compartida, aun cuando involucre un proceso personal e individual, se basa en interacciones con otros, ya sean personas, objetos, palabras dichas o palabras dichas por alguien. Una pedagoga argentina, Inés Dussel, nos ayuda a pensar esta cuestión de la memoria y nos dice que la memoria tiene mucho que ver con el pasado y con el presente, con un pasado que se activa, se reconstruye y tiene efectos actuales, pero también determina una relación con el futuro. O sea, la memoria siempre tiene que ver con un trabajo para el presente, fundamentalmente. Sí, en este sentido, en la mayoría de los textos analizados, las situaciones de discriminación vividas se desarrollan en el ámbito escolar. La escuela constituye el primer espacio del orden de lo público y político donde transita la infancia. En este sentido, Liliana Sinisi nos va a decir: el racismo y la discriminación son problemas que la escuela aborda, pero en la que no se incluye. Los chicos discriminan, los padres discriminan, la sociedad es racista, pero en las escuelas aparecen cubiertas por un manto de inmaculada neutralidad. La memoria colectiva es una construcción social que define identidades comunes y puntos de referencia compartidos, pero este proceso no es neutral, ingenuo ni objetivo. Siempre existen intereses de diversos grupos y tradiciones que imponen visiones del mundo y de la sociedad. Los otros también, con sus recuerdos y evocaciones, colaboran en la construcción de esa memoria colectiva. Reconstruir los recuerdos implicaría revisitar los hechos pasados, sus formas de interpretación, sus contextos y el lenguaje capaz de transmitirlo. Una futura docente dijo: la situación de discriminación que más recuerdo fue cuando estaba en la primaria, en 6º grado, y la maestra me dijo que no iba a llegar a ser nadie en la vida, cosa que reiteraba casi siempre. Esto lo hacía porque yo pertenezco a una familia numerosa. Somos 8 hermanos, con una mamá que trabajaba todos los días y un papá alcohólico. La maestra pensaba que con el ejemplo de mi papá, tanto yo como mis hermanos seríamos nada.
Muy lejos de lo que ella pensaba, al año siguiente, en 7º grado, fui abanderada y años posteriores también 2 de mis hermanos. En última instancia, se trata de exorcizar a partir de la memoria el pasado vivido, revisar deudas pendientes con la vida y con los maestros y con las escuelas y con nosotros. Muchas experiencias límites de nuestras estudiantes son consideradas como naturales. Quienes son pobres, por ejemplo, suponen como normal o habitual muchas expresiones de discriminación que aparecen asociadas a ser negro, ser indígena o poseer rasgos corporales que implicarían la pertenencia a algún pueblo originario. En algún sentido, parecería que se asumen situaciones de opresión y discriminación. En la voz de otra futura maestra. Pasados 3 años volvimos a Argentina por cuestiones de trabajo. Decía mi papá, pero llegamos acá y éramos bolivianos sucios. Nunca terminamos de encajar en un lugar. Llegamos a no querer ser argentinos por tanto rechazo. Ya de grande uno va curando esas heridas. Y en otra instancia otro dice, nunca había tenido la oportunidad de hablar de estos fantasmas. Las memorias evocan en muchas ocasiones recuerdos vinculados a circunstancias de desvalorización. Incluso ellos mismos se culpabilizan, produciéndose una naturalización de diversas desigualdades. En este sentido es que apelamos a pensar el fenómeno hegemónico en tensión con lo dominado. Los estudiantes destacan como discriminación un estigma que tiene que ver con su origen en prejuicios sociales, de clase social, ser humilde o ser pobre, de género, homofóbicos, sexistas, étnicos, la banquedad, lo europeo como dominante, lo indígena como silenciado, y de nacionalidad o regional, ser paraguayo, boliviano, correntino, etc. Cuestiones que tienen que ver con lo corporal, ideales de belleza, atributos de inteligencia o habilidades deportivas, por ejemplo. Me sentí discriminada en 4º grado, luego de estudiar un cuento, Alicia en el País de las Maravillas. La señorita escribió la obra para dramatizarla. Obviamente, Alicia fue la nena más linda, rubia y de ojos celestes. Las demás éramos mariposas, flores y hongos. Por cierto, a mí me tocó lo peor, disfrazarme de hongo. El autorreconocimiento que realizan varios estudiantes como pertenecientes o descendientes de pueblos originarios lo realizan en el tercer momento del trabajo pedagógico. En el relato oral comienzan a dar la voz a esa identidad soterrada, silenciada. Es un momento que les permite evocar lugares de procedencia de sus padres o abuelos, destacar que hablaban lenguas como el guaraní, el wichí, el aymara, el quechua, entre otras. Eran familias rurales que trabajaban tierras de manera colectiva. En este sentido podemos afirmar que existe un borramiento de las identidades que conlleva el silenciamiento fruto de los procesos de inmigración desde las provincias al conurbano bonaerense. La cultura que se impone como hegemónica es la blanca, la lengua imprescindible es el español y muchas otras pautas culturales van quedando marginadas. Es importante aclarar que en Argentina el discurso moderno fundante del sistema educativo de finales del siglo XIX y la producción del sujeto pedagógico plantearon como cuestión central la homogeneización, realizando una operación de negación de la diferencia. La escuela fue entendida como un vehículo homogeneizador de las diferencias, tendiendo a reforzar el etnocentrismo, el prejuicio y las concepciones del mundo dominantes. Bueno, y para el último eje con el que trabajamos era poder pensar una formación docente emancipadora y crítica, potencialidad de estas historias para construir otro maestro y otra escuela. Escribir como quien desespera para cauterizar,
para tomarle las medidas al miedo, para conjurar, para morder de nuevo el anzuelo de la vida, para no claudicar. Otra cita. Con resignación concurría al comedor diario y hoy comprendo que cada una de esas situaciones vividas me hizo conocer otras realidades que te hacen respetar la tuya propia y la de nosotros. Comprender y tomar conciencia que la vida no solo está dividida en clases sociales, que dependen del económico, y que hay otras subdivisiones que dependen de otros factores. Tu género, el trabajo de tus padres, tus posibilidades educativas, el color de tu piel, tu contexto, el tamaño de tu hogar. De alguna manera, lejos de pensar la formación de los educadores desde un lugar prescriptivo, consideramos que la trayectoria formativa de los futuros docentes en lo relativo a la diversidad cultural no debe limitarse a lo teórico, sino que este recorrido permitirá trabajar desde las propias prácticas de los estudiantes con el fin de analizar sus creencias, sus imaginarios, en tantos saberes socialmente compartidos. La mirada que proponemos de la diversidad puede considerarse pedagógica política, necesaria para lograr una ciudadanía crítica y comprometida. Es necesario para una formación sólida poder hacer frente al desafío ideológico y político que plantea la realidad multicultural de la vida escolar. Es condición reafirmar la posibilidad de ser escuchado y a la vez autorizado en un espacio público como lo es en este caso un aula de la formación docente. La identidad docente se constituye trabajando y reelaborando permanentemente los trazos, las marcas, las memorias de encuentros viejas o actuales, lo que se podría llamar el rastro de los otros en nosotros. Por estas razones es que hay que habilitar espacios que inviten a tramitar la experiencia con el pasado y dar lugar al encuentro con los otros, colaborando de esta manera en procesos de formación de la identidad docente. La tarea de bucear en las memorias personales y permite revisar estereotipos que reducen la mirada del otro y obstaculizan el encuentro. El poder hegemónico fue expropiando a los maestros de la propia voz y de las decisiones, dando lugar a la de los técnicos. Por lo tanto, trabajar a partir de narrativas biográficas es recuperar la propia vivencia, la propia voz, hacer camino explorando las huellas que dejaron otros para delinear de manera nueva las propias. La emancipación en la formación docente no solo es acompañar a los estudiantes a escribir, pensar y vivenciar desde sus claves culturales, sino también buscar puntos de partida para que ellos mismos, en tanto sujetos históricos desde una perspectiva colectiva, puedan transformar esa cultura poniendo en cuestionamiento miradas universalistas, eurocéntricas y sexistas. Entonces la tarea docente tendrá una direccionalidad política, creando espacios y acciones culturales que descolonicen las prácticas hegemónicas. Estas son reflexiones para seguir pensando, ¿no? Queríamos cerrar con una idea de Jacques Rancière que dice: los alumnos habían aprendido sin maestro explicador, pero no sin maestro. O sea, la idea es soñar que algo distinto puede ser posible, ¿no? Y que la tarea de escribir, leer y escribirnos es una operación que invita a volver a abrir los ojos y a no cerrarlos frente al dolor del pasado. Traer al presente retazos de memorias que evocan experiencias silenciadas donde el olvido no logró imponerse. Infancias en casi todos los relatos signadas por marcas indelebles. La escritura crea puentes entre los sujetos, entre la teoría y la experiencia, conmociona e interpela las propias vivencias. El escribir puede ayudarnos a elegir qué docente quiero ser
incluir la voz de aquellos que históricamente fueron silenciados para pensar la alteridad no como un obstáculo, sino como la presencia de la diferencia capaz de interrogar el sentido común y el saber hegemónico. Bueno, y cerramos con las palabras de Chantal: escribir para curar en la carne abierta, en el dolor de todos, en esa muerte que más manifiesta de todos. Muchas gracias. Las fotografías son del maravilloso fotógrafo brasilero Salgado del libro La cuna de la desigualdad.